Sección 1 de la segunda parte del libro de las Glorias de María de San Alfonso María de Ligorio. Discurso primero, Inmaculada Concepción de María. La música que están escuchando es la música que se escucha en Medjugorje, y allí también veneran mucho a la Inmaculada Concepción. Vamos a aprender de la Inmaculada Concepción. Los invito. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Discurso primero. Inmaculada Concepción. Agradó a las tres divinas personas perseverar a María de la culpa original. Inmensa ruina causó el maldito pecado de Adán a todo el género humano. El perder a Adán, infelizmente la gracia, perdió a la vez todos los bienes con los que había sido enriquecido por Dios desde el principio, y atrajo sobre él y sus descendientes el enojo de Dios, el cúmulo de todos los males. Pero Dios quiso librar de esta desgracia universal a aquella Virgen bendita que él mismo había predestinado para ser madre del segundo Adán. Jesucristo, el que había de reparar el daño causado por el primero. Vamos a considerar cuánto convino a cada una de las tres personas divinas perseverar a esta Virgen de la culpa original. Veremos. Convino al Padre preservarla como a su hija, al Hijo preservarla como a su madre, al Espíritu Santo preservarla como su esposa. Punto número 1. María, hija primogénita del Padre. Convino en primer lugar al Eterno Padre hacer que María fuese creada inmune de toda mancha original, porque ella era su hija primogénita, como ella misma lo atestiguó. Yo salí de la boca del Altísimo como primogénita antes de toda criatura. Puedes encontrar en la Biblia. A la Virgen María aplican este pasaje los sagrados intérpretes, los santos padres y la misma Iglesia en la solemnidad de la Inmaculada Concepción, puesto que ya se le considera primogénita en cuanto fue predestinada con su Hijo. En los divinos decretos, antes de todas las criaturas, ya se le consideraba como primogénita de la gracia, como predestinada a ser madre del Redentor, después de la previsión del pecado. Todos están de acuerdo en llamarla la primogénita de Dios, por lo cual fue más conveniente que María jamás fuera esclava de Lucifer, sino poseída siempre y en absoluto por el Creador. Como en efecto sucedió, ella misma lo dijo: el Señor me poseyó como primicia de su camino, antes de sus obras más antiguas. Proverbios 8:2. Con razón la llama Dionisio, patriarca de Alejandría, la única hija de la vida, a diferencia de las demás, que naciendo en pecado con hijas de la muerte. María, medianera de la paz. Y la alabanza que están escuchando en el fondo es: danos la paz, danos el amor al mundo entero. Vamos a ahora escuchar María, medianera de la paz. También había de crearla el Eterno Padre en su gracia, porque la predestinó para ser reparadora del mundo perdido, mediadora de paz entre Dios y los hombres. Así la llaman los santos padres, y sobre todo San Juan Damasceno, que le dice: Virgen bendita, tú has sido creada y más nacido para procurar la salvación a toda la tierra. Por eso dice San Bernardo que María estuvo prefigurada en el arca de Noé, así como por ella se libraron del diluvio los hombres. Así por María nos salvamos de naufragar en el pecado, pero con la diferencia de que por medio del arca de salvación unos pocos, pero por medio de María ha sido liberado todo el género humano. San Atanasio la llama nuestra Eva, porque la primera fue madre de la muerte, mientras que la Santísima Virgen es madre de la vida. San Teófilo, obispo de Nicea, le dice: salve la que destruiste, la tristeza de Eva,
San Basilio la llama abogada entre los hombres y Dios, y San Efraín la reconciliadora de todo el mundo. Ahora bien, el que trata asuntos de paz de ninguna manera puede ser enemigo del ofendido y mucho menos cómplices en el mismo delito para aplacar a un juez. La persona menos apropiada es un enemigo suyo, ya que en vez de aplacarlo, lo irritaría más. Por eso, teniendo que ser María la mediadora de paz de los hombres con Dios, la razón más elemental exige que no hubiera sido jamás pecadora y enemiga de Dios, sino del todo su amiga y absolutamente limpia de todo pecado. Además, tenía que preservarla, Dios, de la culpa original, pues era la predestinada a quebrantar la cabeza de la serpiente infernal, la que al seducir a los primeros padres acarreó la muerte a todos los hombres. Dios profetizó: pondré enemistades entre sí y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella quebrantará tu cabeza. Génesis 3:15. Si María tenía que ser la mujer fuerte, pues en el mundo para vencer a Lucifer, es evidente que no podía ser vencida por él y hecha su esclava. Por el contrario, tenía que estar exenta de toda mancha de pecado y de cualquier forma de sujeción al enemigo. El soberbio, como había infectado con su veneno a todo el género humano, desearía más que nada infectar la purísima alma de esta virgen, pero sea por siempre alabada la divina voluntad y la divina bondad que por esta razón la dotó de tantas gracias, que quedando ella inmune de todo rastro de culpa, pudo de ese modo abatir y confundir la soberbia del enemigo. Así lo explica San Buenaventura: siendo la cabeza diabólica a la causa del pecado, no puede entrar en el alma de la Virgen y por eso fue inmune a toda mancha. Y más adelante lo aclara así: era del todo congruente que la bienaventurada Virgen María, por medio de la cual se nos arrancó el oprobio, venciera al diablo y no sucumbiera ante él en lo más mínimo. María destinada a ser madre del Salvador, pero ante todo y principalmente el Eterno Padre tenía que hacer a esta su hija inmune al pecado de Adán, porque la predestinó para ser madre de su unigénito. Tú, le dice San Bernardino de Siena, fuiste predestinada en la mente de Dios antes de toda criatura para engendrar a Dios hecho hombre, aunque no hubiera otro motivo, por el honor de su hijo. Es Dios. El Padre tenía que crearla pura de toda mancha. Dice Santo Tomás que todas las cosas que se relacionan con Dios tienen que ser santas e inmunes de cualquier suciedad. Por eso David, hablando del templo de Jerusalén y de la magnificencia con que se debía edificar, decía que no se prepara morada para un hombre, sino para Dios. Primera de Corintios 29:1. ¿Cuánto más debemos creer en el sumo hacedor, destinado a María para ser la madre del mismo Hijo suyo? Había embellecer su alma con los tesoros más hermosos para que fuera la morada más digna posible de Dios, para preparar una digna morada para su Hijo. Dios afirma, Dionisio Cartujano colmó a María de todas las gracias y de todos los carismas, y la Iglesia lo atestigua cuando reza: omnipotente y eterno Dios, que preparaste por el Espíritu Santo el cuerpo y el alma de la gloria, Virgen María, para merecer ser digna morada de tu Hijo. Ya se sabe que el primer timbre de gloria de los hijos es nacer de los padres.
gloria de los hijos son los padres. Proverbios 17:6. Y por eso los mundanos soportan mejor ser vistos como escasos de fortuna o de cultura que ser de baja cuna. El pobre puede hacerse rica con su industria y el ignorante docto con el estudio, pero el que nace humilde, de humilde condición, difícilmente puede llegar a ser noble. Y si llegara, alguien le podría echar en cara lo bajo de su linaje, siendo esto así como se puede ni imaginar que Dios, pudiendo hacer que su hijo naciera de una madre noble, preservada de la culpa, le iba a destinar una madre manchada por el pecado, permitiendo que Lucifer le hubiera podido echar siempre en cara el oprobio de tener por madre a una que había sido una esclava y enemiga de Dios. No, el Señor no podía permitir esto jamás. Antes bien, proveyó al honor de su hijo, haciendo que su madre fuera siempre inmaculada, como tenía que ser para semejante hijo. Así lo declara la liturgia de la Iglesia griega, con providencia del todo singular. Hizo Dios a la Santísima Virgen, desde el primer instante de su vida, fuera tan siempre inmaculada, como tenía que ser para semejante hijo. Así lo declara la liturgia de la Iglesia griega, con providencia de todo singular. Hizo Dios que la Santísima Virgen, desde el primer instante de su vida, fuera tan absolutamente pura como era necesario para que pudiera ser la digna madre de Cristo. María debía ser preservada de la culpa. En verdad, averiguada. Pues como les digo, es verdad averiguada que no se ha concebido ninguna gracia a ninguna criatura de la que no esté enriquecida la Santísima Virgen, afirma San Bernardo. Lo que consta que se ha otorgado a uno de los mortales, hay que creer que no se ha negado a tan excelsa Virgen. Y Santo Tomás de Villanueva dice: nunca se ha concedido nada a un santo que no lo posea de manera más abundante desde el principio de su existencia. La Virgen María, siendo verdad que entre la Madre de Dios y los siervos de Dios hay una distancia infinita, como dice San Juan Damasceno. Ciertamente hay que decir, como enseña Santo Tomás, que Dios ha conferido gracias privilegiadas, siempre de orden superior a la Madre que a los siervos. San Anselmo, gran defensor de la Inmaculada, afirma a modo de pregunta: ¿acaso no podía la sabiduría de Dios preparar para su hijo un hospedaje limpio, preservándola de toda mancha del género humano? Dios ha podido conservar limpios a los ángeles del cielo entre la ruina de tantos otros, y no habrá podido preservar a María, madre de su Hijo, reina de los ángeles, de la universal caída de los hombres. Y yo añado, Dios ha podido también dar a Eva la gracia de venir a la existencia inmaculada, y no iba a poder concedérsela a María. Dios ha podido hacerlo y lo ha hecho. Era lo justo, dice San Anselmo, que esa Virgen que Dios había dispuesto dar por madre a su único hijo estuviera dotada de tal pureza que no solo fuera superior a la de todos los hombres y ángeles juntos, sino que fuera la mayor que pueda darse después de la pureza de Dios. Y San Juan Damasceno precisa: Dios veló sobre el cuerpo y el alma de la Virgen como convenía guardar a la que había de recibir a Dios en su seno, pues siendo como es santo, descansa entre los santos. Bien pudo decir el Padre eterno a esta su amada hija: como lirio entre espinas, así es mi amada entre los jóvenes. Cantar de Cantares 2:2. Porque todas ellas están manchadas con el pecado, pero tú fuiste siempre inmaculada, siempre amiga